todos, hoy voy a preparar una receta que os prometía hace unos días cuando os hablaban de las diferencias entre amasar o no una masa de pan sin gluten. Os dejo el vídeo aquí arriba. La de unos panecillos sin gluten, 100% harinas, sin almidones añadidos y sin goma xantana. Preparados con dos harinas muy nutritivas, quinoa y avena sin gluten. Es imprescindible, eso sí, que la avena que emplees esté etiquetada como apta, es decir, libre de trazas de gluten. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos panecillos sin gluten, 100% harinas. Comienza preparando un prefermento con la levadura seca. La que yo empleo se puede añadir directamente a las harinas, lo indica en el paquetito. Pero preparando un prefermento te aseguras que está en buenas condiciones. Añade en un vaso un poco del agua que lleva la receta. Basta con un poco. Ahora añade la levadura seca. En caso de que la uses fresca, triplica la cantidad. Añade el azúcar. El azúcar hará que los panes se doren más, pero si no puedes o no quieres usarla, elimínala sin más. Añade un par de cucharadas de la harina de quinoa que lleva la receta. Remueve hasta que no queden grumos. Tapa y deja reposar hasta que burbujee. Mientras tanto, yo voy a ir moliendo los copos de avena. Puedes emplear harina directamente, pero a mí me gusta más la textura que resulta de moler los copos. Es imprescindible que la avena que emplees esté etiquetada como apta, es decir, libre de trazas de gluten. Pero si perteneces al grupo de personas celíacas o sensibles al gluten que no toleran bien la avena, te recomiendo esta receta de pan semi-integral de trigo sarraceno y quinoa. Es mejor que intentar sustituir la avena en esta receta. Añade la harina de quinoa, el psyllium husk y la sal. Remueve con una cuchara para que se integren bien. Cuando la levadura se haya activado, añádela a la mezcla de ingredientes secos. Añade también el resto del agua y remueve para que se reparta todo bien. Cuando no queden partes secas y tengas una mezcla homogénea, cubre y deja reposar 10 minutos para que el psyllium husk se hidrate y la masa se vuelva más manejable. Transcurridos 10 minutos, la masa es mucho menos pegajosa, fíjate. Recoge la masa de los bordes para aprovecharla bien y vuelca sobre la mesa. Tal como te comentaba en mi vídeo, donde te hablaba sobre el amasado, no hay gran diferencia entre amasar o no una masa que solo lleva psyllium husk como sustituto del gluten. Normalmente, basta con hacer presión contra la mesa para eliminar grietas y bolsas de aire, hasta tener una masa lisa como esta. Pero si ves que no se quitan las grietas, o si quieres que la superficie de los panes quede bien lisa, puedes amasar propiamente, aunque basta con 1 minuto o 2. Después te muestro la diferencia entre hacerlo o no para que decidas si te merece la pena hacerlo. Forma un rulo con la masa y divide en porciones. Puedes hacer 4 panecillos grandes o 6 más pequeños. Forma una bola con cada porción. Debe quedarte una superficie lisa como estás viendo. Si ves que quedan grietas en la superficie, porque has juntado varios trozos, golpea un poco entre las manos para que se junten bien. Y después, haz rodar entre las manos. Una vez que tengas las bolitas hechas, colócalas sobre una bandeja de horno. Aplasta un poquito, pero no demasiado, ya que las masas que solo llevan psyllium crecen más bien a lo ancho. Pincela con agua para que la superficie quede bien hidratada. Tapa con film plástico de cocina y deja reposar hasta que los panecillos casi doblen su tamaño. Los panes sin almidones no llegan a adquirir tanto volumen, no te extrañes. Cuando casi hayan doblado su tamaño, comienza a calentar el horno a 225 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo. Pincela de nuevo la superficie con agua y si quieres, cubre con unos copos de avena. Yo voy a añadir también unas semillas de amapola. Cuando el horno esté caliente, introduce la bandeja en el tercio inferior. Vierte un poco menos de medio vaso de agua en la bandeja metálica que habías colocado en el fondo y hornea unos 25 minutos a 225 grados con calor arriba y abajo. Transcurrido ese tiempo, retira del horno y deja enfriar. Tal como te decía, se nota una pequeña diferencia entre amasar 1 minuto o 2 o no hacerlo.
Los de la izquierda, los que he amasado, tienen la superficie algo más lisa, es la única diferencia. Yo personalmente, si preparo los panecillos para casa, no me tomo la molestia de amasar. Juzga tú si te interesa hacerlo o no. Espera que estén fríos para comerlos. Fíjate qué blanditos son. Están a medio camino entre pan común y pan de hamburguesa, ya que son muy jugosos, pero tienen más corteza que un pan de hamburguesa. Y llega el momento de cortarlos. Mira qué miga más bonita. Al no llevar almidones añadidos, es menos abierta que la de los panes blancos sin gluten. Ahora entiendes por qué se añade almidón, para tener panes con mayor volumen. Pero como ves, son tiernísimos y se mantienen así días. Fíjate, este panecillo es de la hornada de hace 2 días y mira cómo sigue de tierno. Y nada más por hoy. Yo me voy a rellenar un panecillo y espero que os animéis a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!